Propuestas, revista informativa semanal que resume los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo con sus protagonistas. Propuestas con profesionales de la comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a su programa semanal TV Propuestas de aquí por Telesucesos Canal 29. Les saluda como siempre María Fernanda Velasco. El día de hoy trataremos temas coyunturales que como semana a semana forman parte de las noticias de nuestro país. Hablaremos acerca de la propuesta Yasuní ITT, la ecología en la parroquia de La Esperanza y finalmente sobre la discapacidad en nuestra provincia. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter, @TV Propuestas, Facebook, Revista Informativa Propuestas y en YouTube TV Propuestas. Hablaremos principalmente el tema del Yasuní ITT que últimamente ha causado controversia semana a semana. Tras varias reuniones, el gobierno ecuatoriano ha decidido explotar el petróleo que yace en el sector del Parque del Yasuní, el área natural protegida terrestre más grande del Ecuador continental. Según la información oficial, el presidente Rafael Correa y el secretario de Comunicación Fernando Alvarado anunciaron la decisión la noche del pasado miércoles en sus respectivas cuentas de Twitter. Anticipándose a la cadena del propio régimen, pautó para esclarecer la iniciativa ecológica del Yasuní ITT. Analizaremos este tema y en nuestros estudios tenemos al ingeniero Gustavo Pinto, quien ahondará sobre la materia. Adelante, René. Buenos días, gracias María Fernanda. Saludamos a nuestros amigos televidentes este sábado que es de importancia puesto que todos los días tenemos algo diferente que realizar. Y nosotros, por supuesto, en este programa Propuestas, también algo diferente que abordar, que tratar, y que son de interés, por supuesto, de ustedes y de nosotros, por el bien del país, construyendo ciudadanía y entregando algunos elementos para construir criterios y opiniones. En esta ocasión queremos nosotros abordar el tema del Yasuní, una decisión que lo adoptó el Gobierno Nacional sobre algunas líneas argumentales, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el incumplimiento de algunos objetivos en cuanto a la recaudación de fondos para poder mantener el petróleo en el fondo de la tierra, sobre todo en lo que tiene que ver con ese bosque tan rico en biodiversidad, pero también con buenas y grandes riquezas en el ámbito petrolero. Por eso hemos invitado para comentar sobre este tema al ingeniero Gustavo Pinto, quien es académico, es profesor y ha estado desempeñándose en algunas actividades dentro de la Universidad Central y por supuesto en la Facultad de Ingeniería de Geología, Minas, Petróleo y Ambiente. Con él vamos a abordar este tema. Bienvenido, buenos días, ingeniero Pinto. En realidad para nosotros es importante sobre todo conocer cuál es la percepción que tienen los profesionales, porque usted también ha estado vinculado con el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleo igualmente, con toda esa sociedad de académicos, de intelectuales y de investigadores. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen sobre esta decisión adoptada por el Gobierno Nacional y ya anunciado públicamente? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente tuve la suerte de en alguna oportunidad ser decano de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador en 2 periodos y presidente del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambientales en 3 periodos y del Colegio Nacional. Y desde cuando nació la iniciativa planteada por el presidente de la República respecto a la no explotación de crudo en el ITT, nosotros tuvimos una visión y una propuesta que la hicimos pública, ¿no? Nosotros consideramos que no puede plantearse en el país, que es hora de erradicar del país la confrontación, o petróleo o turismo, o petróleo o biodiversidad. Para nosotros, en estos momentos, dado el avance científico y tecnológico, sí es posible armonizar las diversas actividades productivas con la preservación del ambiente. Cuando escuchamos la semana anterior la declaración del presidente de la República, vimos que coincidían mucho con lo que nosotros manifestábamos desde hace varios años, desde el 2009, 2010. Mientras el país siga dependiendo energéticamente del petróleo, requerimos de ese recurso. Mientras el país no tenga una alternativa generadora de recursos económicos, seguimos dependiendo del petróleo.
Y mientras el país y en el mundo no exista un producto como el petróleo, que a su vez genera alrededor de 200.000 subproductos para el desarrollo industrial de cualquier sociedad, seguiremos requiriendo el petróleo. Lo importante es que sepamos hacerlo de la mejor manera. Nosotros no estamos de acuerdo que la historia de los 70, de la Guagrio, Sacha, Chuchufindi, la historia de la explotación petrolera, que generó un gran impacto ambiental y a la vez un gran conflicto social, se repite. Ingeniero Pinto, justamente cuando estamos hablando de hacer bien las cosas, significa fundamentalmente de ver qué tecnologías tenemos para que las operaciones sean limpias, para que de alguna manera esas 900.000 hectáreas que significa el Parque Nacional Yasuní, igualmente en toda su extensión, obviamente ya el área petrolera del Yasuní, del ITT específicamente, es significativamente mucho menor esa cantidad en términos de hectáreas, pero hablemos de tecnología. ¿Qué tecnología podríamos utilizar nosotros para que los impactos ambientales y los impactos sociales cada vez sean menores? Bueno, hay varios equipos, técnicas y procesos que desde la década de los 70 hasta la presente fecha ya se han implementado en la industria petrolera. Hablemos de la fase de prospección, de exploración, la actividad sísmica. Gran parte de eso ya fue realizado, ¿sí? Me tocó coincidencialmente en el año 2002, entonces decano de la Facultad de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Central, hicimos un estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental por la sísmica 2D, que esa es la primera herramienta, o sea, los estudios de impacto y planes de manejo, que consisten en estudios que te permiten primero identificar los impactos que te puede ocasionar cualquier actividad del proyecto y a través de identificar esos impactos implementar medidas que los eviten de ser posible, que los minimicen en aquellos que no se puede dejar de evitar, de causarlos y remediar en aquellos impactos que ya se ocasiona el proyecto. Esa fue la primera herramienta y hoy podemos ver 10 años después, que si tú vas, de hecho, se hizo una visita en los años 2007, 2008, 4 o 5 años después de haberse hecho esa actividad sísmica 2D, los impactos ocasionados ya no se los podía vislumbrar. La propia naturaleza se había encargado de corregirlo, ¿sí? Ajá. Pero dentro de esto obviamente tenemos una primera fase que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental, con la valoración también de los impactos que pueden ser de orden socioeconómico, biológico, físico-químico, pero bueno, esos son temas que pueden ser abordados de alguna manera, pero ¿qué pasaría de lo que cuentan, de los que saben el tema del petróleo? Dicen qué pasa con los lodos de perforación, qué pasa con las aguas, qué pasa con el gas, qué pasa con los mecheros, qué pasaría si hay una carretera, las plataformas tendrían la misma extensión de las actuales o tendrían que reducirse. Es decir, cómo ese tipo de acontecimientos, de factores y también de elementos que son producto de la explotación, de la extracción del petróleo al fondo de la tierra, podrían ser remediados. Ya, yo iba al siguiente paso. Hablamos de la primera fase, que es la exploración, la prospección, ya, o sea, ya se hizo. Los impactos que en su momento originó prácticamente ya no se los puede observar. La siguiente fase, que es la perforación, o como parte del proceso exploratorio y parte del proceso de explotación, no es que no van a causar impactos. Pero a diferencia de lo que pasó en la década de los 70, en la década de los 70 la tecnología que nosotros teníamos era la perforación vertical. Es decir, para cada pozo donde teníamos identificado hidrocarburos, teníamos que primero realizar una actividad de desbroce, de eliminar la vegetación, para cada pozo. Estamos hablando de cada pozo. Entonces el área a desbrozar era un área significativa, porque no solamente iba el taladro de perforación, los campamentos, alojamiento, alimentación para el personal, tenía que construirse una piscina para cada pozo donde se depositaban los fluidos de perforación. En ese tiempo la piscina simplemente era entrar el payloader, hacer el hueco y punto. O sea, no había ninguna técnica para que proteja la filtración que podría haber. Hoy, 30 años después, 40 años después,
Ya la tecnología, hablamos que no es solamente perforación vertical, existe perforación direccional y perforación inclinada. Es decir, que de la misma locación que hacíamos antes para un pozo, desde ahí podemos perforar 10, 12, 14 pozos, a través de usar perforación direccional y horizontal. Ya no necesitamos construir, ese es el problema de la Amazonía ahorita, el problema del juicio que tienen los moradores de la Amazonía con Chevron. Antes existía, repito, para cada locación, para cada pozo, una piscina. Ahora hay una sola piscina para todos los pozos perforados, para los 12, 14 pozos perforados. Ahora hay sistemas de tratamiento de esos fluidos. Primero, bueno, la piscina en sí ya no es el hueco nomás. Tiene que usarse ciertos materiales, ciertos plásticos que recubren las paredes de las piscinas para evitar migraciones. Los fluidos son tratados antes de ser descargados. Bueno, primero los fluidos son recirculados, tratando de minimizar la cantidad de desechos que generan, y luego son tratados. Y cierto tipo de desechos generados por los fluidos de perforación pasan a ser confinados. ¿Sí? Es decir, que hay tecnología. Hay tecnología. Para la fase de explotación, nosotros teníamos antes, y hasta ahora los usamos lamentablemente, separadores gigantes, grandísimos. Ahora existen separadores multifásicos compactos que ocupan la 20ª parte de lo que ocupaban los anteriores. Antes nosotros teníamos que necesariamente separar el petróleo, el agua y el gas, porque no existían bombas que te permitan desplazar simultáneamente las tres fases. Ahora podemos ubicar una bomba multifásica en el propio, dentro del pozo, bomba multifásica que te permite desplazar las tres fases, petróleo, agua y gas. Antes el problema era como las bombas de las casas, que el momento que te entraba aire se te dañaba. Ahora no, ya la tecnología te permite hacer eso. De lo que conocemos del proyecto, se lo va a hacer fuera del ITT, o sea, las facilidades de producción, fuera del Parque Yasuní, ¿sí? Y sí hay que evitar una de las principales causas de las afectaciones, que no es la propia actividad petrolera, sino la colonización. Eso es importante puntualizar, justamente, ¿sí? Ingeniero Pinto, si bien es cierto hay la tecnología, hay las condiciones en estos momentos para poder minimizar los desbroces de las plataformas, igualmente creo que a nivel de operaciones helitransportables también de alguna manera se genera una serie de acciones que ayuden a prevenir y que ayudan a minimizar el impacto. Pero, ¿qué pasa con otro tipo de factores que no necesariamente están vinculados con el quehacer de las operaciones estrictamente petroleras, sino por decir, ¿qué pasa con si hubiera una carretera? ¿Qué podría pasar? ¿Qué pasaría en el caso del tema de migración o el tema de la ampliación de la frontera agrícola? Bueno, eso es lo que entraba a referirme. Lo que sí hay que evitar es que colateralmente con la actividad petrolera ingresen otras actividades que son igual o mayores o con mayores afectaciones. El problema de la Amazonía de la década de los 70 no es solamente el problema de la explotación petrolera, sino fundamentalmente el problema de la colonización. En ese tiempo, incentivada por el propio Estado, les daban sin ningún costo territorios de la Amazonía, ¿no? Exactamente. Que fue la que motivó. Y tenían la obligación de deforestar, les daban para plazo, darle el título de propiedad. Claro, y si no les quitaban, o sea, el propio Estado obligó a deforestar. Y según avanzaba la industria petrolera, fueron avanzando también la colonización, fue avanzando la colonización. Eso acá no se puede repetir. La manera, primero, evitar la construcción de carreteras de acceso, sí tendrán que utilizarse, no sé si carreteras, estoy escuchando que van a hacer haber unos ciertos accesos para poder hacer la operación del campo, pero evitar la construcción de carreteras desde fuera. Una experiencia tenemos en el bloque 16, hay carreteras internas dentro del campo para la operación, pero no se permite el ingreso de personas extras a la operación. Ahí hay el río, que es un límite natural por el cual te impide que puedas ingresar. Y realmente se ha evitado totalmente la colonización externa, ¿sí, no? Exactamente. Los movimientos humanos. Se han respetado los asentamientos propios que existían antes y que siguen existiendo, y que ahora
coexisten con la actividad petrolera. Ahora, también hay otras experiencias, ¿no? Como el tema del bloque 10. También creo que, no sé qué pueda recuperar usted del bloque 10 en esa época me acuerdo que era de Arco Oriente, hoy de Agip posiblemente, y también del propio oleoducto de los crudos pesados, de los CP. También ahí hay tecnología que se podría recuperar para ser aplicada en el desarrollo, en el caso de ser así del ITT. La tecnología está disponible en el mercado y de acuerdo a los requerimientos tú puedes acceder. Yo ahí recuerdo también que cuando se hablaba del proyecto de construcción del oleoducto de crudos pesados, había gente que alertaba y decía, por ejemplo, que Mindo va a ser destruido, porque iba a pasar por ahí. Han pasado ya algunos años, una década de operación del oleoducto, y ventajosamente vemos que existe, que sigue siendo un centro turístico, que se ha desarrollado, pero que también por ahí se transporta el hidrocarburo. O sea, no ha habido conflictos, no ha habido problemas, ventajosamente. La tecnología que se usa en el OCP, que se usa en general para transportar crudos, está disponible en el mercado y tendremos que utilizarla. Y ahí viene nuestra tarea como profesionales, como académicos, ver las características del proyecto, ver y ayudar a garantizar que la tecnología que se implemente en el proyecto sea la que nos ayude a minimizar esos impactos ambientales. Que a lo mejor nos cuesta más el hacer el transportable, no, que a lo mejor sí nos va a costar, pero hay que hacerlo. Que el costo de producción actual del barril de petróleo de Petroecuador es $6 por barril, y que sí tenemos que hacerlo a un costo de 15, de $18, por efecto de usar la tecnología que afecta, hay que hacerlo, porque además sigue siendo rentable y te genera un excedente importante. Ahora, pongámonos en el otro plano. ¿Qué es lo que no se debería realmente hacer para que los impactos en términos ambientales, sociales y culturales en la zona no se den en la magnitud que alguna gente lo está planteando? Es decir, desarrollar el proyecto, en el caso que la decisión sea en ese sentido en firme, pero ¿qué es lo que no se debería hacer desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista como investigador, para minimizar justamente esos impactos? Bueno, sabiendo que la tecnología está ahí. Claro, parece que la decisión, al menos del presidente, lo hizo pública, está tomada. Ya entra un poco el análisis de carácter legal respecto al procedimiento. No se podría, por ejemplo, iniciar ya las actividades, porque previo al inicio de actividades nosotros necesitamos obtener la licencia ambiental, y para obtener la licencia ambiental necesitamos hacer los estudios de impacto y los planes de manejo ambiental. O sea, tú no puedes iniciar actividades si no tienes esas herramientas que te permiten identificar impactos y minimizarlos a través del plan de manejo ambiental. No se debería, a mi modo de ver, más que no se debería, sí se debería fortalecer a las actividades de Petroamazonas. A Petroamazonas está adquiriendo una serie de responsabilidades muy grandes. Tendremos que ver la capacidad de la estructura administrativa es suficiente. Hoy está manejando lo que era Petroproducción, lo que era Occidental, lo que era Petrobras, es decir, gran parte de la actividad petrolera y de la producción de la región amazónica. El asumir se integró también Pañacocha, y el asumir este proyecto habrá que fortalecer, o sea, no habrá que dejarle sola a Petroamazonas, hay que fortalecerle. No se debería hacer en el supuesto de que requiramos recursos. Por eso hay que conocer ya las características del proyecto definitivo para pronunciarnos, pero en el supuesto que requiramos recursos financieros externos, no se debería entregar a dedo a alguna empresa la alianza con Petroamazonas. Tendríamos que hacer procedimientos que permitan garantizar, en el caso de ser necesario, que es lo más conveniente para el país. Ahora, desde esa perspectiva, para ustedes como profesionales, reitero, ingenieros que están vinculados con la actividad petrolera, y cuando ustedes deben tener conocimiento en cuanto al uso de la tecnología, ¿Petroecuador tiene esa tecnología o
definitivamente hay que hacer alianzas con otras empresas que posibiliten realmente hacer uso de una tecnología de punta, pero tecnología de punta para los momentos actuales, porque a veces en los países de Latinoamérica o donde en otros lugares que no sea Europa o los propios Estados Unidos, hablamos de tecnología de punta, pero cuando ya llega con 10 años de atraso. Oye, bueno, no tanto Petroecuador, la nueva institucionalidad del sector petrolero habla de Petroamazonas, que es la empresa encargada de la exploración y explotación de hidrocarburos. De hecho lo está haciendo y está usando la tecnología de punta. No hay que olvidar que lo que hacen las empresas operadoras, Petroamazonas por ejemplo, o Repsol, o Petrobras, o la propia Texaco, es operar, y lo operan a través de la contratación de empresas especializadas en servicios petroleros. Por ejemplo, si necesita perforar un pozo, lo que hace Petroamazonas es planificar la perforación del pozo, pero ya para la ejecución de la actividad contrata a la empresa especializada en perforación. Pero ahí sí debe haber una buena contraparte, ¿no? Desde el lado del Estado, de quienes van a hacer el control, la veeduría, no sé, para que justamente los procedimientos sean cumplidos y la tecnología también sea aplicada como se requiere. Exactamente, ahí viene lo importante, fortalecer primero a la propia empresa para que lo haga bien, pero también fortalecer los organismos de control y también la participación técnica ciudadana. Es decir, la propia academia, las propias universidades, los gremios profesionales podrían y deberían participar en una veeduría técnica apoyada por el Estado para que se haga esa veeduría técnica independiente, ¿no? Una veeduría que no debe significar el fiscalizar o el esperar que hagan mal para caerles, sino que debe significar el aporte de cómo hacer desde el comienzo bien. Y para eso están también las universidades y los profesionales. ¿Y cuánto tiempo se demoraría para desarrollar un proyecto de esta naturaleza? Para la primera fase entendemos que unos 2 o 3 años tendríamos la producción del primer barril de petróleo. ¿Y en términos de inversión? En términos de inversión, ahora deben estar haciendo ya el plan definitivo. Habían ciertas ideas de cómo hacerlo, pero como no había la decisión definitiva de hacerlo, entiendo que ahora tienen que elaborar el proyecto definitivo para ver los montos reales de inversiones. Y ese proyecto es el que tenemos que coparticipar, dar ideas para ver cómo hacerlo. Ahora, el pronunciamiento del presidente de la República de alguna manera ha generado algunas reacciones, unas favorables, otras en contra, pero hay sectores que definitivamente se están oponiendo. ¿Qué acciones se debería desarrollar desde el ámbito de la esfera pública, desde el ámbito académico, en función de construir un debate, pero un debate que ayude a construir, reitero, una serie de acciones que posibiliten tener una claridad realmente de lo que pasaría en el Yasuní con la explotación hidrocarburífera? Bueno, realmente son respetables las expresiones a favor y en contra, ¿no? Es el respeto a la diversidad que debemos tener y la tolerancia en una sociedad también democrática. Debe haber la tolerancia. Pienso que en gran parte de la oposición a la última decisión del presidente se trasluce por 2 factores. Primero, el desconocimiento que tiene gran parte de la sociedad, gran parte de los ecuatorianos respecto a que sí es factible hacer, armonizar la actividad productiva con la preservación del ambiente, a que no debe ser excluyente. O sea, hay un desconocimiento en gran parte. Y segundo, también un poco al dolor, a la decepción de que un proyecto tan emblemático para el país no haya podido culminar con éxito. Lamentablemente, esa decisión se está convirtiendo en una discusión de carácter político, ¿sí? Quieran o no, en sectores sociales que pienso que no tienen ningún trasfondo partidista, van a caer y están cayendo en cierto juego en ese sentido, ¿no? En última instancia, sí habría que pedir que se pronuncie la ciudadanía en temas menos importantes, con todo el respeto a esos temas, como por decir algo, la pelea de gallos o la corrida de toros, se consultó a los ecuatorianos en este tema. Debería consultarse. O sea, usted comparte que se haga la consulta. Debería consultarse.
Sí, pero además de eso, usted topaba un tema bien importante, que es el desconocimiento. El desconocimiento conlleva justamente esta serie de criterios y opiniones, pero frente a eso también hay una gran responsabilidad de las universidades, de los gestores de opinión, de quienes están haciendo una serie de hechos y de acontecimientos capaz de que la información fluya, capaz de que la gente acceda y conozca qué mismo es la operación hidrocarburífera. Pero además de eso hay una gran responsabilidad histórica, la propia industria petrolera también, y sobre todo de algunas empresas, el tema del juicio con la Chevron. Y hay una sumatoria ahí que yo creo que los profesionales, sobre todo los que están vinculados con la actividad petrolera, tienen esa gran responsabilidad de develar, ¿no? Y de poner, no en blanco y negro, porque el petróleo es negro, obviamente, pero sí de poner las cosas claras. Bueno, efectivamente, y nosotros, en mi caso particular, cuando nos tocó dirigir tanto la universidad, el decanato, cuanto el colegio de ingenieros, caminamos en ese proyecto, o sea, de llevar el conocimiento, no solamente en la parte petrolera, sino en la parte minera también, llevar ese conocimiento a todo el país. Aquí en este mismo canal mantuvimos durante 2 años un programa de televisión los días jueves de 12 a 1 para llevar ese conocimiento. Y la primera parte del programa era el conocimiento de los procesos técnicos. O sea, ¿qué era la exploración? ¿En qué consistía? ¿Qué actividades hacía? ¿Qué era la producción, el transporte? ¿Qué impactos podía ocasionar? ¿Cómo podíamos remediar? Los llevamos así. En el caso de la minería, como colegio de ingenieros, fuimos y capacitamos en la provincia de Zamora a moradores de 16 parroquias rurales, llevando ese mismo conocimiento. O sea, sí lo hemos podido hacer. Y pienso que de alguna manera hemos ayudado. Pero es importante ahora reconocer cómo también ese conocimiento ya está claro en ciertas personas que dirigen, inclusive que se pronuncian a favor de que no haya la explotación. Yo tuve la oportunidad de escuchar el día martes de la mañana en un programa de radio a una exministra, Yolanda Cacabatze, quien al haberle hecho una pregunta respecto a la tecnología, dijo, no, el problema no es de tecnología. Sí existe, sí se puede hacer. El problema ya es un poco de credibilidad del Estado ecuatoriano ante la comunidad mundial. Entonces ya es otro tema. Claro, ¿sí? Pero frente a eso habrá una serie de argumentos y explicaciones. Queremos agradecerle al ingeniero Gustavo Pinto, quien ha tratado el tema relacionado con la decisión del Gobierno Nacional de desarrollar actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní, en un sector del Parque Nacional Yasuní, porque hay en otros sectores, en otros sectores que ya se han desarrollado anteriormente, o sea, que están desarrollados y están en plena producción, así que no, tampoco es una novedad. Así que queremos agradecerle a usted, ingeniero Pinto, por esta oportunidad de poder clarificar algunos conceptos. Usted nos dice que hay tecnología, se puede minimizar esos impactos ambientales, sociales. Quizás habría que debatir aún más en términos de las operaciones de logística y de transporte, por el tema carretera, que es un tema fundamental que se debe considerar en este tipo de situaciones. Pero bueno, eso lo seguiremos haciendo en los próximos programas. Queremos darle el paso a María Fernanda, ¿no? Y luego de eso retomaremos con nuestras conversaciones. Qué orgullo me da Pichincha. Orgullo al ver a Guido que hoy cuenta con tecnología y el mundo está a su alcance gracias a los infocentros del gobierno de Pichincha y el Ministerio de Telecomunicaciones. Qué orgullo sentimos por César y Selene, que asisten a las escuelas deportivas, donde se ejercitan y se mantienen alejados de los vicios. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y compartas el orgullo de ser pichinchano. Este país, considerado como uno de los 17 que se concentra la mayor biodiversidad del planeta, tiene 25.000 especies de plantas vasculares, donde 2.725 han sido catalogadas y estudiadas. Ecuador cuenta con una amplia gama de climas y los más beneficiados son húmedo y seco. Son condiciones que ayudan al nacimiento de miles de especies de flora y fauna, de las cuales muchos están protegidos por el Estado. En pequeñas partes del territorio se puede encontrar bosques tropicales y húmedos, selvas, montañas, islas, desiertos y valles, nevados. Hablaremos ahora acerca de la ecología en la parroquia de La Esperanza con el señor Hilario Morocho, quien contará más acerca de la agroecología en esta parroquia. Bueno, queremos retomar esta ronda de conversaciones en este día sábado
con ustedes. Ya saben que todos los días sábados estamos compartiendo el programa Propuestas desde las 7 hasta las 8 de la mañana. Y también los domingos hay el reprise, así que bienvenidos, tanto el sábado y el domingo. Y por supuesto, tenemos temas de importancia. Hoy vamos nosotros a conversar con Hilario Morocho, presidente de la Junta Parroquial de La Esperanza, que está ubicado en el cantón Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha. Ellos tienen algunas iniciativas que ha despertado gran interés, inclusive ha sido meritorio por el esfuerzo que han desarrollado, ha habido reconocimientos en temas mediáticos también, han sacado algunas publicaciones y que tiene que ver con la producción agroecológica. Inclusive el gobierno de la provincia de Pichincha ha aprobado y tiene una ordenanza relacionada con este ámbito. Hilario, bienvenido, buenos días. Bueno, cuando estamos hablando de agroecología, implica una serie de cosas que a veces nosotros las desconocemos. Y las desconocemos no porque no consumamos los productos agroecológicos, sino porque desconocemos los procesos, qué factores inciden para que una producción sea agroecológica. Ayúdenos a explicar, ayúdenos a entender este tema. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por permitirnos dar a conocer a la ciudadanía qué es la producción agroecológica. En la actualidad, cuando estamos hablando a nivel nacional del cambio de matriz productiva, es necesario en la agricultura dar este quiebre hacia la agricultura agroecológica. Necesitamos trabajar con los campesinos. Esta experiencia que nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo en la parroquia La Esperanza, un territorio que ya va marcando una huella en lo que es la producción agroecológica. Necesitamos dar esta oportunidad al resto del país para poder sacar unos alimentos sanos a la ciudad, alimentos que sean realmente nutritivos. En la actualidad lo que nosotros estamos teniendo es alimentos que no están nutriendo a las personas. Aparte de ello, al depender de un paquete tecnológico que viene del exterior, se encarece la producción y no nos permite a los campesinos ser productivos, tener una ganancia económica que nos haga a nosotros ser competitivos en el mercado. Y por último, en este momento tenemos el tema del calentamiento global. Nosotros con agricultura orgánica, con agroecología, podemos capturar el CO2 que está en exceso en nuestro planeta, en el aire, y depositarlo bajo tierra. Es un trabajo muy sencillo que no requiere de mucha economía, simplemente del conocimiento que las universidades del mundo, no solo de este país, no han sabido impartir a sus técnicos. Han formado solamente gente que son meros vendedores de agrotóxicos, y eso hace que en nuestro país pues la agricultura se haya venido a menos y ahora tengamos que estar dependiendo del petróleo, por ejemplo. Claro, y obviamente esto, cuando estamos hablando de la producción agroecológica, también significa el recuperar algunos conocimientos de carácter ancestral, conocer el clima, conocer el suelo, conocer también cuándo es invierno, cuándo es verano, pero eso no necesariamente en las universidades se comparte o se confluye o se complementa lo que tiene que ver con el conocimiento ancestral, con el conocimiento científico, con el conocimiento que se desarrolla en las universidades. ¿Ustedes cómo están vinculando el conocimiento ancestral con la producción agroecológica? Bueno, nosotros contamos ya con este vínculo que podemos hacer, que es el conocimiento científico, llamado así, a través de la Universidad Intercultural, donde nosotros contamos con la carrera de agroecología. El conocimiento ancestral no es una cosa que ha estado ahí de manera empírica. Son miles de años de ir construyendo conocimiento. Lo que pasa es que Occidente no reconoce este tipo de conocimiento a nosotros. Se crea un solo tipo de conocimiento, que es el de la universidad actual. Los otros conocimientos de los pueblos y nacionalidades como que se queda en una cuestión empírica. Y no es así. La ciencia como tal se va construyendo en base de experiencias. Y la experiencia en la agricultura, como usted bien lo decía, tiene que ver con muchos factores. El manejo de las semillas, el manejo del clima, el manejo de los fertilizantes, cómo manejamos el suelo, dónde estamos ubicados. Todo esto tiene que ver para que una producción pueda ser rentable, pueda ser
amigable con el ambiente y podamos nosotros nutrirnos especialmente. Lo que pasa es que como seres humanos hemos perdido esa capacidad de entender que nosotros somos lo que comemos. Y eso, lastimosamente, la academia no lo ha podido. Lo que ha hecho la academia es separar básicamente la salud por un lado, la alimentación por otro lado, el tema clima por otro lado, cuando en la producción netamente tenemos que trabajar confluyendo todo. Claro, y obviamente esto nos lleva a pensar en el sentido de que hay una complementariedad y una necesidad expresa, que es el conocimiento ancestral con el conocimiento occidental también, pero no desde un ámbito de inferiores y superiores, sino desde un ámbito de ser complementarios quizás, pero tratando siempre de conservar que la producción sea limpia, libre de pesticidas, libre de agroquímicos, igualmente que también el conocimiento ancestral, el conocimiento de las generaciones anteriores también tengan la importancia y la trascendencia y sea reconocido también como una posibilidad de visibilizarse en cada una de las acciones. Pero hay un mito con relación a esto. Cuando se habla de la agroecología, sobre todo algunos han creado una serie de opiniones, se han ido posicionando en el mercado, que tiene que ver con el costo. Mucha gente piensa que hablar de ecología es hablar de un tema de costos bastante altos. ¿Es verdad o no eso? El problema es que nosotros todo el enfoque que le damos es en base al mercado. Nosotros no consideramos el tema nutricional, sino el costo. Pero si nosotros vamos a eso, los costos de producción en agricultura orgánica son mucho más bajos, mucho más baratos. Y eso no le conviene a la industria, porque nosotros hacemos competencia, y una competencia con alimentos que van a ser salud para la gente. Entonces, en ese sentido, se crea este mito. Nosotros hemos venido disbaratando desde la Parroquia La Esperanza ese tema, porque nosotros hoy prácticamente podemos vender directamente de productores a consumidores a través de la feria de productores agroecológicos en La Esperanza. Funciona todos los días domingos, aprovechamos para invitarles a la ciudad de Quito, está a 1 hora al norte de Quito, donde pueden visitarnos y verificar lo que les estoy diciendo. Pero esto tiene que ver un poco más allá. El tema tiene que ser analizado desde qué estoy comiendo yo. Yo le voy a dar un dato que fue escrito por Rutgers University de Estados Unidos, donde hacen un análisis de los alimentos, nutricionalmente hablando. Vamos a hablar del hierro, que actualmente tenemos graves problemas de desnutrición infantil, y podría decir que todos los que estamos comiendo la comida del mercado convencional, estamos desnutridos. Porque cuando usted siembra frijoles con químicos, saca esos frijoles, pierde la capacidad de adquirir el hierro que naturalmente nos da el ambiente con la producción química. Mire la diferencia, de 1.565 partes por millón, se baja a 19. Yeah. O sea, es una cuestión bárbara, es tremendo. Pero si vamos a la espinaca, todavía es mucho más terrible. De 1.938 partes por millón se baja a 1. O sea, yo tendría que comer 1 quintal de frijoles para tener la cantidad de hierro que necesita mi cuerpo a diario. Y además, por la altura en la que vivimos, los serranos necesitamos mayor cantidad de hierro. Entonces, miren, estas cosas no están siendo evaluadas. Eso es con el hierro, pero podemos hablar del calcio, el magnesio, del potasio y de otras cosas más. La industria nos dice, tienen solamente 3 elementos básicos con los que tú tienes que fertilizar un suelo, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Pero resulta que es una gran mentira, porque nitrógeno hay en el ambiente, y las plantas, los microorganismos, tienen la posibilidad de capturar ese nitrógeno y sintetizarlo para que la planta lo obtenga gratuitamente. Claro, qué interesante todos estos datos que usted nos acaba de dar a conocer. Pero puntualicemos para cerrar este diálogo en tema de la esperanza. La feria, este proyecto que se está dando aquí en la parroquia La Esperanza, ubicado en el cantón Pedro Moncayo, en el norte de la provincia de Pichincha, pasando el puente del río Pisque, ¿no? Al norte de Guayabamba, por ahí, por esa Panamericana, por ahí podemos ubicarle. ¿Cómo se desarrolla este proyecto? ¿Cómo fue la iniciativa?
¿Quiénes participan? Sabemos que la producción obviamente ya se lo ha definido con sus características, sus especificidades, sus factores que hacen que sea distinta, pero el proyecto en sí mismo, en términos de organización, en términos de convocatoria, en términos de participación, ¿cómo se expresa? Bueno, yo debo decir que este proyecto nace hace 8 años por una necesidad, la necesidad de recuperar las tierras que estaban siendo improductivas, ya que en el territorio, pues por tener las florícolas cerca, la gente migra a trabajar allá abandonando sus espacios productivos. Empezamos produciendo primero para nuestro consumo familiar y los excedentes pues empezaron a ser mayores y pensamos en una feria. Luego de este proceso pues tuvimos la oportunidad de pasar por el gobierno provincial de Pichincha impulsando el tema de la ordenanza, que fue Usted fue consejero, Yo ¿no? fui consejero provincial en ese momento. Impulsamos la ordenanza de fomento a la producción agroecológica para un poco proteger a este grupo de compañeros que están haciendo este tipo de agricultura. Y pues desde ese espacio logramos capitalizar un espacio físico donde nosotros los productores nos podamos sentar y vender directamente a los consumidores. Eso lo hicimos en Pedro Moncayo, lo hicimos con el apoyo del gobierno provincial y con fondos propios de la junta parroquial a la cual yo represento. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que podamos compartir nosotros el modelo de producción, compartir también la feria agroecológica y podamos estar compartiendo con ustedes en otros espacios para darles a conocer los pormenores de cómo se produce, cómo se abarata los costos de producción. Si queremos conocer más sobre la producción agroecológica, nosotros debemos visitar la feria que se realiza todos los días domingos en la parroquia La Esperanza, a unos cuantos kilómetros del centro poblado de Tabacundo. Está ubicado esta parroquia rural en el norte de la provincia de Pichincha, reitero, en el cantón Pedro Moncayo. Gracias a don Hilario Morocho, quien es presidente de la Junta Parroquial de La Esperanza, hablándonos sobre la agroecología, un tema de suma importancia, sobre todo que está vinculado con la salud pública y con la salud de cada uno de nosotros. Hacemos una pausa y regresamos. Qué orgullo me da Pichincha. Orgullo al ver a Guido que hoy cuenta con tecnología y el mundo está a su alcance, gracias a los infocentros del gobierno de Pichincha y el Ministerio de Telecomunicaciones. Qué orgullo sentimos por César y Selene, que asisten a las escuelas deportivas, donde se ejercitan y se mantienen alejados de los vicios. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y compartas el orgullo de ser pichinchano. Las discapacidades en Pichincha. Según los datos del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, en Pichincha la población con discapacidad permanente por más de un año es del 5%. Pichincha concentra el 15% de la población con discapacidad total nacional. El 66% de población con discapacidad está en el sector urbano. En Quito es donde se concentra una importante población con discapacidad y le sigue Cayambe, Mejía. El cantón que menos personas con discapacidades tiene es Pedro Vicente Maldonado. La mayoría de personas con discapacidades en Pichincha son hombres con el 51%. No es mayor la discapacidad entre grupos de edades de 0 a 4 años, pero sí lo es en personas cuyas edades oscilan en 55 y 59 años. Adentrémonos más a este tema hablando con el señor William Díaz, director de la Asociación de Personas con Discapacidad, Unámonos. Gracias, María Fernanda, por darnos a conocer tan importantes hechos y sobre todo saber de que estamos nosotros conectados con esta realidad, con este mundo, y a partir del trabajo que nosotros también realizamos todos los días sábados, posibilitamos generar algunos elementos y construcción de criterio y opiniones. Hoy vamos a conversar con el señor William Díaz. Él es director de la Asociación de Personas con Discapacidad, Unámonos, y justamente queremos hablar de este tema, de la discapacidad en la provincia de Pichincha. Buenos días, William. Qué importante tenerle aquí a un actor principal, protagonista, y que está también permanentemente buscando algunas alternativas para mejorar las condiciones de atención en este ámbito. En Pichincha, ¿cuáles son los niveles de atención? ¿Cómo se encuentra la atención a las discapacidades? Y esto es importante que la ciudadanía lo conozca. Buenos días. Buenos días.
A ver, la condición de las personas con discapacidad ha mejorado un poco, realmente, desde que este gobierno se hizo cargo de la discapacidad en sí, ha mejorado. Desafortunadamente, este es un proceso lento, es un proceso que va a tomar un buen tiempo, porque son años y años y años de descuido y de marginación, discrimen que hemos padecido nosotros. Todos los fondos en los gobiernos anteriores, recuerdo que nosotros averiguábamos, había fondos que estaban destinados para la atención a personas con discapacidad. Esos fondos fueron utilizados, mal utilizados. Es más, yo me acuerdo que en el gobierno del presidente Noboa hubo una condonación de deuda de parte del gobierno español. Recuerdo que fueron como $40,000. Y eso lo condonó para que haya atención a los grupos de atención prioritaria, especialmente a las personas con discapacidad. Y ese dinero jamás lo vimos, nunca lo vimos. Ahora hay un cambio, pero vuelvo a repetir, el cambio no, los cambios, como todo cambio que tiene que ser duradero, tiene que ser leve, lento, paso a paso, aunque nosotros quisiéramos ver que el cambio sea inmediato, que es algo imposible, porque lo que viene inmediatamente se va, pero es lento, pero sí hay. Claro, ahora desde esta perspectiva, obviamente del cambio se requiere tiempo, es todo un proceso. Sin embargo, se ha ido construyendo ya una institucionalidad respecto del tema de las discapacidades, en marco de la Constitución de la República, ya reconoce y es más, apoya, genera una serie de propuestas. Igualmente también las iniciativas que ha sido implementado por el ex vicepresidente Moreno, eso también nos lleva a pensar de que se ha construido ya una política pública en estos momentos, una política de Estado antes que una política pública, que nos ayuda a que ya nos veamos entre iguales, que el tema de autoestima también sea cada vez mejor, que la atención de los servicios y el acceso a los mismos sean mejores. ¿Han cambiado esto? ¿Se siente y ese cambio se percibe? A ver, en el tema del trabajo del ex vicepresidente Lenín Moreno, un trabajo positivo. No lo que esperábamos, pero sí un trabajo positivo, porque, bueno, no se ha hecho todo lo que se quería, pero alguien ha hecho algo. Realmente el tema de autoestima a nosotros igual, esto viene poco a poco. Desafortunadamente hay cosas que cambian, la Constitución está ahí, hay leyes que nos favorecen, pero hay gente que inclusive funcionarios que ni siquiera conocen que hay estos artículos de la Constitución. Hay una ignorancia sobre los artículos que el 47, 48, en donde especifica los beneficios que las personas con discapacidad tenemos. Ahora, si hablamos en el ámbito de la provincia, hay un gran cambio, porque realmente nosotros, por ejemplo, de parte de Gustavo Barajo, el prefecto, hemos tenido un gran apoyo. Él siempre da oídos a nuestros pedidos. Por ejemplo, hemos logrado de que en las parroquias haya una sensibilización sobre el tema, y estamos en una campaña ahora, trabajando junto con el gobierno de la provincia, una campaña para sensibilizar a la población sobre lo que es la discapacidad. Y no solamente para sensibilizar, sino prevenir la discapacidad. Porque muchas de las capacidades son adquiridas, pocas son las que vienen, con las que nacemos. Pero en el tema de que me hablabas sobre el tema de la autoestima, es un proceso. Realmente es un proceso. Tengo discapacidad toda mi vida. Durante toda mi vida, son 54 años, que he vivido de marginación, discrimen, de apodos, de estigmatización. Entonces todo eso no se va a cambiar en 1 o 2 años. Eso va a ser igualmente un tema de que voy a tener que ir, y la sociedad tiene que irse adaptando a este cambio. Justamente uno de los aspectos que queríamos puntualizar, y usted quizá lo ratifique, que los mayores obstáculos para este cambio están en la propia sociedad. ¿Y cómo se manifiestan estos? A ver, hablemos del sistema de transporte. Ajá. Habla claramente que tenemos prioridad nosotros en el servicio del trolebús para poder subir. La gente no entiende. La aglomeración que se arma, para nosotros es muy complicado meternos en el medio porque es un empujón tremendo. Muchos de nosotros nos vamos al suelo. Inclusive, muchas veces algunos se han caído de la rampa. Entonces hubo una disposición de parte de la gerencia del trolebús de que nosotros podamos embarcar en una puerta, en la primera puerta. La gente no entiende esto. Va y se amontona y entonces la sensibilización es dura. El trabajo es duro para sensibilizar. Por eso nosotros decimos que la principal barrera que nosotros tenemos que vencer en el tema de la discapacidad es la sociedad. Porque la sociedad ya viene con costumbres de hace muchos años atrás. A mí me conocen, no me conocían antes en la escuela, en el colegio, no me conocían
por mi nombre, me conocían por mi apodo. Decían, le viste al tal, era por el apodo. Ah, sí, sí, pero si le preguntaban por mi nombre no me conocían. Y pasa ahora todavía. Ahora pasa todavía. La gente sigue utilizando los términos del mudito, el patojito, el tontito, el taradito, el minusválido. Todos esos son términos. Hay un lenguaje discriminatorios. perverso, ¿no? Hay Sí. un lenguaje perverso en el sentido de dar una serie de calificaciones a quienes tienen algún problema de discapacidad. Pero frente a eso, obviamente es admirable el trabajo que ustedes vienen desarrollando, pero ustedes han desarrollado una serie de acciones, una serie de emprendimientos que ayude a concientizar a la gente. Estos ya han dado resultados, estos han dado ya algún tipo de modificaciones en el comportamiento y en el reconocimiento y en el trato que ustedes se merecen. Sí, hemos logrado, por ejemplo, antes nos conocían, nosotros hicimos una campaña, digamos, junto con el gobierno de la provincia, fue una campaña agresiva para cambiar el término minusválido, baldado, por el término persona con discapacidad. Ese es el término correcto, persona con discapacidad. Lo dice la Constitución, lo dicen los tratados, los pactos internacionales. No hay otro término. Cualquier otro término es discriminatorio. Ya luego vinieron con el tema de capacidades especiales, otras capacidades, y eso no es. No es el término correcto, es persona con discapacidad. Y como vuelvo a repetir, hemos hecho campañas agresivas en este tema y gracias al apoyo, vuelvo a repetir, del gobierno de la provincia, hemos logrado que esto se cambie. Inclusive nos han pedido, yo recuerdo que de Guayaquil, de Manta, de Esmeraldas, nos pidieron, por ejemplo, el formato que nosotros implementamos sobre unos stickers que hicimos junto con el gobierno de la provincia para poder sensibilizar que la persona con discapacidad tiene un trato preferencial. Los niños y las niñas con discapacidad merecen un trato lleno de amor, ternura y comprensión. Entonces, ese tipo de situaciones se han dado y se están dando. Pero vuelvo a repetir, los cambios no son de la noche a la mañana. Los cambios duraderos, que yo así lo entiendo, son paso a paso. Despacio, esos son los que más van a durar. Alguna gente dice que las transformaciones políticas se las realizan cada determinado tiempo, cada décadas o varias décadas, pero realmente las transformaciones en el orden social son muy pocas las que se han dado en la historia de la humanidad. Bueno, pero en realidad para que justamente estos cambios, estas transformaciones se den, deberíamos nosotros plantear desde el lado de ustedes fundamentalmente, que tiene que ver con las acciones en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura, en el ámbito del comportamiento, porque se necesita realmente otro tipo de actitud en el manejo y en la relación, sobre todo reconociendo de que hay una serie de hechos sensibles, y estos hechos sensibles con una población, con las personas con discapacidades. Esto nos lleva a pensar de que ustedes tienen algún vínculo o algún programa en especial que ayude a trabajar con los niños, los jóvenes, que son generaciones que están en un proceso de formación. Quizás los adultos y los adultos mayores ya tienen definido y quizás están más allá más allá que de aquí. Entonces, ahí, ¿cómo incidir en esos temas? Ustedes desde la organización Unámonos, ¿qué acciones pueden desarrollar o están desarrollando capaz de que podamos incidir y cambiar en el comportamiento de la ciudadanía? Construir otra cultura, una cultura diferente, pero sobre todo reconociendo que los otros también existen en cualquier condición que se encuentren. A ver, vuelvo a repetir. Nosotros ahora estamos implementando una campaña que la vamos a realizar a nivel de escuelas y colegios, concienciando a los chicos con discapacidad sobre la discapacidad y sobre prevención de discapacidades. ¿Cómo se hace esto? Esto no se lo hace hablando, esto no se lo hace simplemente a los chicos. Ellos no, tú les puedes hablar todo el día, hasta se duermen, pero si lo haces con ejemplos, lo haces prácticamente, ellos lo van a entender. Por ejemplo, nosotros tenemos un método. Nosotros llevamos a la persona, a las personas que hemos padecido, que padecemos o que hemos sufrido o tenemos una discapacidad por algún accidente, y le hacemos que cuente su experiencia para que ellos asimilen esto, y eso nos ha dado un buen resultado. Desafortunadamente habíamos pedido, no teníamos el auspicio, pero ahora ya vuelvo a repetir, tenemos el auspicio. Eso lo vamos a empezar por la provincia de Pichincha. Luego vamos a extenderlo al resto de provincias que sí nos están pidiendo el asesoramiento y nos están pidiendo sobre la experiencia ganada por nosotros. Claro. Porque nosotros aquí, ustedes dicen, ustedes están en Quito y ustedes pueden hacerlo allá. No es tan fácil. No es tan fácil, porque conseguir el auspicio, conseguir los medios, conseguir los recursos es bien complicado, pero lo hemos logrado. Vuelvo a repetir, el gobierno de la provincia de Pichincha es quien nos está colaborando y con ellos vamos a arrancar. Y desde Pichincha multiplicar para el país. Exactamente, una campaña que se llama Pichincha Solidaria e Incluyente. Esa es la campaña que vamos a arrancar ya. ¿Cuándo estarían arrancando? Posiblemente esta la estamos arrancando para el mes de noviembre.
Queremos arrancar a partir de eso, empezar por las parroquias y luego venir al centro de Quito, que es, digamos, es el motor del país. Y donde hay mayor población, ¿no? Exactamente. Y los niveles de incidencia y de impacto de su campaña sería importantísimo. Queremos agradecer al señor William Díaz, director de la Asociación de Personas con Discapacidad Unámonos, abordando este tema bastante sensible, pero que requiere de un cambio de actitud de quienes hacemos este país para que justamente todos tengamos una actitud incluyente, que no miremos las diferencias, no en el sentido de homogenizar, sino en el sentido de que las diferencias ayuden a construir algo distinto para una sociedad mucho más democrática e inclusiva. Queremos agradecer a William Díaz, reiterando nuestro agradecimiento, y ojalá podamos en noviembre contar también con su presencia, toda vez que requerimos estar vinculados con este sector poblacional, más aún cuando se trata de construir una cultura diferente. Quizás desde el rol alternativo, y algunos se asustan cuando hablamos de la alteridad, pero es justamente reconocer que existen otros también y otras formas de pensamiento y de convivencia. Muchas gracias. Qué orgullo me da Pichincha. Orgullo al ver a Guido, que hoy cuenta con tecnología y el mundo está a su alcance, gracias a los infocentros del gobierno de Pichincha y el Ministerio de Telecomunicaciones. Qué orgullo sentimos por César y Selene, que asisten a las escuelas deportivas, donde se ejercitan y se mantienen alejados de los vicios. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y compartas el orgullo de ser pichinchano. Así es, René, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de nuestro programa TV Propuestas de aquí por Telesucesos Canal 29. Para nosotros es un placer tenerlos semana a semana aquí compartiendo con nosotros temas de relevancia nacional e internacional. Y me despido sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @TV Propuestas, en Facebook, Revista Informativa Propuestas, y en YouTube, TV Propuestas. Hasta la próxima semana. Propuestas. Revista informativa semanal que resume los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo con sus protagonistas. Propuestas con profesionales de la comunicación.